Hola con todos, mi nombre es Irving Fernando y hoy vamos a ver qué preguntas son las fijas en el examen parcial y final del curso de Ingeniería de Sistemas del profesor Aradiel, ¿no? Bien, en el examen parcial va a depender mucho hasta dónde avances, ¿no? Imaginemos que avances hasta todo el marco teórico, te va a preguntar solamente hasta el marco teórico, ¿no? Normalmente, ¿qué te va a preguntar? Bueno, si es por ejemplo, si eres solamente solo, te puede preguntar, por ejemplo, cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso te puede decir, ¿cuál es la variable independiente? Sería sistema web. ¿Cuál es la variable dependiente? Sería gestión de activos informáticos, ¿no? Eso vendría a ser algunas preguntas sencillas, ¿no? Que muchos no saben responderlo, ¿no? Entonces esas cosas deben tener mucho cuidado, ¿no? Bien. Entonces eso podría ser una pregunta, ¿no? Imaginemos que seguimos avanzando por acá. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Te puede preguntar también, otro ejemplo podría ser, que son típicos, te va a decir, por ejemplo, dime en tu problema específico, eh, por ejemplo, dime cuál es el indicador, te podría decir, ¿no? Entonces tú ya debes responderle cubrimiento de tal hasta acá, ¿no? Eso también podría ser un ejemplo, ¿no? Pero normalmente esas preguntas que tú vas a responder tiene que estar sustentado mediante algún libro, un documento que te diga, ¿no? Entonces te podría eso preguntar, ¿no? ¿Qué más te puede preguntar? Bueno, eso es lo principal que te puede preguntar. También te podría decir que es la más típica, que ya va en la parte de marco teórico. Te va a decir, por ejemplo, dime cuáles son los indicadores, cuáles son las dimensiones para en tu trabajo, ¿no? Son preguntas que normalmente te van a preguntar, ¿no? La que son variable independiente es fija. Te va a preguntar cuál es tu variable dependiente, también fija, ¿no? Para los que recién están comenzando, ¿no? Pero ya si has avanzado bastante en tu monografía, se va más a fondo, ¿no? Entonces, normalmente te puede preguntar, por ejemplo, ¿no? Dime a ver cuáles son sus dimensiones. Entonces, ¿tú qué vas a responder? Tú tienes que responder, eh, ojo que las dimensiones son de la variable dependiente, ¿no? Que en este caso sería gestión de activos informáticos, ¿no? Entonces tú vas a responder las variables independientes, bueno, las que diga las dimensiones son inventario de activos, propiedad de activos, uso aceptable y todos estos que están acá, ¿no? Pero tú vas a decirle que esto de acá son las dimensiones porque acá en el documento me lo dice, ¿no? O sea que está sustentado, ¿no? Mediante el ISO, ¿no? Entonces con eso tú ya sustentas que estos son tus dimensiones. Pero ojo que las dimensiones que tú vas a utilizar, ¿no? En este caso yo estoy utilizando las dos primeras, entonces yo le diría que mis dimensiones son inventario de activos y propiedad de los activos porque son las únicas que he utilizado, ¿no? Pero hay más, ¿no? Se podría decir, ¿no? Otra pregunta típica que también son los indicadores, ¿no? Te podría decir, dime cuáles son los indicadores que has utilizado. Entonces tú vas a responder que los indicadores serían, por ejemplo, para inventario de activos, sería cubrimiento del sistema de seguridad de activos de información, ¿no? Por ejemplo, ese sería el indicador, pero para la dimensión de inventario de activos, ¿no? Y el otro sería, por ejemplo, control control de acceso, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿no? Verificación de control de acceso, ¿no? Sería otro indicador, pero para la propiedad de los activos, ¿no? Entonces, si te pregunta dimensiones, ¿cuáles son sus dimensiones? Son propiedad de activos y el otro es inventario de activos, ¿no? Bueno, para mi caso, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar un documento donde estén sus dimensiones para su tema, ¿no? Y sus indicadores, ¿no? Otra pregunta típica te va a decir qué es un indicador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tú le tienes que responder que un indicador sirve para medir, ¿no? Para medir las variables, ¿no? Eso es lo que tú tienes que decir, ¿no? O también te puede preguntar qué son las dimensiones. Las dimensiones son
sus variables, ¿no? Son sus variables del, en este caso, de la variable dependiente, ¿no? Entonces, todas esas cositas te van a preguntar, ¿no? Dependiendo hasta dónde has avanzado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué metodología has usado, no? Te puede preguntar también, ¿no? Si te pregunta qué metodología has usado, tú le dices, por ejemplo, yo he utilizado la metodología RUT, ¿no? Pero te voy a decir, pero ¿por qué has utilizado la metodología RUT? Tú tienes que sustentar mediante un documento, ¿no? En ese caso tú sacas tu documento y le dices, profesor, acá en este paper estoy demostrando que esta metodología es apta para mi tema, ¿no? Entonces, toda tu respuesta tiene que ir sustentado en tu marco teórico, ¿no? Bueno, esas son las principales preguntas que vienen en el examen parcial. En el examen final son otros tipos de preguntas que vamos a ver ya en otro video, ¿no? Bueno, solamente hasta el examen parcial es hasta donde has avanzado, ¿no? Entonces, en este caso has avanzado hasta el marco teórico, ¿no? Imaginemos que has avanzado hasta el marco teórico, ¿no? Si has avanzado hasta el capítulo 3, bueno, te va a preguntar hasta el capítulo 3, ¿no? Que es por lo general te pregunta de lo que has avanzado, ¿no? Bien, entonces esa es la primera parte de preguntas del examen parcial y final, ¿no? Entonces nos vemos en la siguiente parte y si tienen algunas dudas pregunten nomás, trataré de responderles de la mejor manera, ¿no?